El día que mis propios hijos me dijeron que ya no servía para nada y que debía entregarles todo lo que había construido antes de morir, entendí que el peor enemigo no siempre entra por la puerta. A veces lleva tu mismo apellido. Hola, soy Ezequiel Montoro, tengo 74 años y durante toda mi vida trabajé para que a mis hijos jamás les faltara un plato de comida, un techo o una oportunidad. Durante décadas fui el primero en levantarme y el último en acostarme. Mientras otros disfrutaban los fines de semana, yo estaba reparando maquinaria, atendiendo clientes o negociando contratos para que la pequeña empresa familiar creciera. Pensaba que todo aquel sacrificio algún día sería recordado con cariño. Qué equivocado estaba. Cuando murió mi esposa Clara, después de 46 años de matrimonio, sentí que la mitad de mi vida desaparecía con ella. La casa quedó demasiado silenciosa. Su taza favorita seguía sobre la mesa durante semanas porque yo no tenía el valor de guardarla. Caminaba por los pasillos esperando escuchar su voz llamándome desde la cocina, pero solo encontraba un eco que me hacía recordar que ahora estaba completamente solo. Mis 3 hijos comenzaron a visitarme con una frecuencia que jamás habían tenido antes. En ese momento pensé que era porque estaban preocupados por mí. Me llevaban comida, preguntaban cómo me sentía y me insistían en que no debía permanecer tanto tiempo solo. El mayor se llamaba Adrián. Siempre fue ambicioso. Desde joven soñaba con hacerse rico rápidamente. El segundo era Nicolás, mucho más tranquilo por fuera, aunque aprendí demasiado tarde que era el más calculador de todos. La menor era Lucía, la consentida de su madre, quien siempre había sabido convencer a cualquiera con una sonrisa. Durante las primeras semanas me sentí agradecido por tanta atención. Una tarde, Adrián llegó con una carpeta debajo del brazo. «Papá, hemos estado pensando en tu bienestar». Esa frase parecía inocente. ¿Y qué han pensado? Que ya es momento de organizar la herencia. Así evitamos problemas cuando llegue el día. Sentí un pequeño golpe en el pecho. ¿Qué día? Adrián sonrió con incomodidad. Bueno, ya sabes, uno nunca sabe cuánto tiempo queda. Reí intentando quitarle importancia. Todavía respiro bastante bien. Él también rió, aunque su risa sonó completamente falsa. Aquella conversación terminó rápidamente, pero sembró una duda dentro de mí. 2 días después apareció Nicolás. Casualmente también traía documentos. «Papá, un abogado amigo mío puede ayudarte a dejar todo listo». Es lo más inteligente. Comencé a sentir que algo no estaba bien. La semana siguiente fue Lucía. Ella fue mucho más emocional. «No quiero que cuando tú faltes nosotros terminemos peleando». Era curioso. Los 3 habían dicho prácticamente lo mismo. Esa noche me senté frente a la fotografía de Clara. «Vieja, creo que nuestros hijos están preocupados por algo muy diferente a mi salud». Por primera vez desde su muerte sentí miedo. No miedo a morir, miedo a descubrir que estaba completamente solo. Intenté convencerme de que exageraba. Después de todo eran mis hijos. Yo los había criado. Los conocía, o al menos eso creía. Pasó un mes. Comencé a notar pequeños detalles. Adrián preguntaba constantemente cuánto dinero había en las cuentas. Nicolás insistía en revisar los documentos de la empresa. Lucía quería saber el valor de la casa. Ya no preguntaban cómo dormía. No les interesaba si estaba comiendo bien. Solo hablaban de propiedades. Una tarde escuché algo que jamás debía escuchar. Había salido al jardín para regar las plantas. Los 3 estaban conversando dentro de la cocina. La ventana estaba entreabierta. No tenía ni idea de que podía escucharlos. Adrián habló primero. «Hay que convencerlo este mismo año». Nicolás respondió. «Mientras siga controlando la empresa no podremos vender nada». Lucía añadió. «Si logramos que firme el poder, después será mucho más fácil». Me quedé inmóvil. Sentía que la manguera seguía echando agua mientras mi cuerpo se congelaba. No estaban hablando de ayudarme. Estaban hablando de quitarme todo. Regresé silenciosamente al jardín para que no sospecharan. Esa noche ninguno notó que apenas probé la comida. Cada uno actuaba como si nada hubiera ocurrido. Sonreían, me abrazaban, me llamaban papá. Pero ahora entendía que detrás de cada abrazo había un interés. Comencé a recordar muchas situaciones que antes parecían normales. Cuando Clara enfermó, casi ninguno apareció en el hospital. Siempre tenían trabajo, siempre había una excusa. Sin embargo, apenas falleció, comenzaron las visitas constantes. ¿Cómo no había visto aquello antes? Durante los siguientes días decidí observar. No confrontar, observar. Descubrí que Adrián revisaba discretamente mi despacho cuando yo iba al baño. Nicolás fotografiaba documentos con su celular. Lucía hablaba por teléfono creyendo que yo dormía. Todavía no firma, pero ya casi. Aquellas palabras me atravesaban el corazón. Una mañana decidí visitar la empresa sin avisar. Quería distraerme.
El gerente, un hombre llamado Ramiro, me recibió sorprendido. Don Ezequiel, hace semanas que no venía. Caminamos por la fábrica. Los trabajadores seguían saludándome con respeto. Muchos llevaban más de 30 años conmigo. Ramiro dudó antes de hablar. Hay algo que debería saber. Sentí un escalofrío. ¿Qué ocurre? Su hijo Adrián vino hace unos días diciendo que usted ya no estaba en condiciones de dirigir la empresa. Mi sangre dejó de circular. ¿Qué más dijo? Preguntó cuánto costaría vender toda la maquinaria. Sentí que el piso desaparecía. Yo jamás había autorizado aquello. Ramiro continuó. No le hice caso porque usted sigue siendo el dueño. Respiré profundamente. No quería perder el control, pero por dentro me estaba rompiendo. Al regresar a casa encontré a mis 3 hijos esperándome. Era evidente que habían preparado aquella reunión. Lucía me sirvió café. Adrián colocó nuevamente una carpeta sobre la mesa. Nicolás sonreía demasiado. Papá, queremos hablar seriamente contigo. Los observé uno por uno. Ninguno imaginaba que ya conocía parte de sus planes. Los escucho. Adrián abrió los documentos. Queremos ayudarte a descansar definitivamente. ¿Descansar? Sí, ya trabajaste demasiado. Nicolás intervino. Nosotros podemos encargarnos de todo. Lucía tomó mi mano. Solo tienes que firmar unos papeles. Miré lentamente cada hoja. Era un poder absoluto. Si firmaba, perdería el control de toda mi empresa, mis cuentas y mis propiedades. Levanté la vista. ¿Y por qué tanta prisa? Los 3 intercambiaron miradas. Adrián respondió. Porque queremos evitar problemas. Sonreí. Pero por dentro ya había tomado una decisión. No iba a firmar absolutamente nada. Lo que todavía no sabía era hasta dónde estaban dispuestos a llegar para obligarme. Aquella noche apenas pude dormir. No por el miedo a perder mis bienes. Eso podía recuperarlo de una u otra forma. Lo que realmente me mantenía despierto era una pregunta que se repetía una y otra vez dentro de mi cabeza. ¿En qué momento dejé de ser un padre para convertirme en un obstáculo? Miré el reloj. Eran las 3 de la madrugada. Me levanté, preparé un café y me senté frente al ventanal desde donde Clara y yo solíamos ver salir el sol. Todavía podía escuchar su voz. Ezequiel, nunca confundas el amor con la obligación. En aquel momento no entendía por qué ese recuerdo aparecía con tanta fuerza. Ahora sí, durante años confundí el cariño de mis hijos con la dependencia económica que tenían hacia mí. Ellos nunca aprendieron a construir, solo aprendieron a esperar. Esperar que yo resolviera los problemas. Esperar que yo pagara las deudas. Esperar que yo sacara adelante cualquier desastre que provocaran. Y sin darme cuenta, fui alimentando ese comportamiento. A la mañana siguiente decidí hacer algo que llevaba meses posponiendo. Fui al despacho del abogado que había trabajado conmigo durante casi 30 años. Se llamaba Esteban Llorente. Era uno de los pocos hombres en quienes todavía confiaba. Cuando entré, me abrazó con fuerza. ¡Qué gusto verlo, don Ezequiel! Necesito su ayuda. Su expresión cambió inmediatamente. Nos sentamos. Le conté absolutamente todo. Desde la insistencia por la herencia hasta la conversación que había escuchado en la cocina. Esteban permaneció en silencio durante varios minutos. Finalmente habló. ¿Quieres saber mi opinión como abogado o como amigo? Las dos. Como abogado no firme absolutamente nada. Asentí. Era justo lo que esperaba escuchar. ¿Y como amigo? Suspiró profundamente. Empiece a prepararse porque esto apenas comienza. Sentí un nudo en el estómago. ¿Tan grave cree que es? Cuando alguien deja de ver a una persona y empieza a ver únicamente su patrimonio, puede hacer cosas que jamás imaginó. Aquellas palabras quedaron resonando durante todo el camino de regreso. Al llegar encontré algo extraño. La cerradura de mi despacho estaba abierta. Yo siempre la dejaba con llave. Entré lentamente. Todo parecía estar en su sitio. Pero había pequeños detalles que solo alguien que vivía allí podía notar. Los cajones estaban ligeramente desacomodados. Algunos documentos no estaban exactamente donde los había dejado. Abrí el archivador donde guardaba las escrituras. Faltaban varias copias, no los originales, las copias. Alguien había estado buscando información. Ese mismo día llamé a Ramiro. Necesito que nadie entregue información de la empresa aunque alguien diga que viene de mi parte. ¿Ocurrió algo? Solo haga lo que le pido. Puede estar tranquilo. Aquella llamada me dio un poco de paz. Pero duró muy poco. 2 días después recibí la visita de un vecino, don Ernesto. Vivía frente a mi casa desde hacía más de 20 años. Era un hombre discreto. Ezequiel, pase. Entró con cierta incomodidad. No sé si deba decirte esto. Dilo. Ayer vi a tus hijos enseñándole la casa a unas personas. Sentí que el corazón me dio un vuelco. ¿Cómo que enseñando la casa? Pensé que sabías. Dijeron que pronto estaría disponible. Por un momento creí haber escuchado mal.
¿Estás seguro? Completamente. Vi cómo recorrían el jardín con una pareja joven. Incluso hablaban del precio. Me apoyé sobre la mesa para no perder el equilibrio. Ni siquiera tenían la propiedad. Y ya la estaban ofreciendo. Cuando don Ernesto se marchó, comprendí que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Aquella misma tarde llamé a Adrián. ¿Puedes venir? Llegó una hora después. Entró sonriendo. ¿Qué pasó, papá? Lo miré fijamente. ¿Estás vendiendo mi casa? Su sonrisa desapareció, solo por un segundo. Luego volvió a fingir tranquilidad. ¿Quién te dijo semejante cosa? Respóndeme. Claro que no. Entonces, ¿por qué varias personas la estuvieron recorriendo contigo? Su rostro comenzó a endurecerse. Solo eran amigos. ¿Desde cuándo tus amigos inspeccionan habitaciones, garajes y jardines? No respondió. Simplemente desvió la mirada. Era la primera vez que lo veía acorralado. Entonces hizo algo inesperado. Se levantó molesto. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya no confías en nosotros. Sentí una mezcla de tristeza y rabia. ¿Y me das motivos para confiar? Golpeó la mesa con la mano. Toda la vida nos prometiste que esto sería nuestro. Sí. Entonces, ¿qué diferencia hace entregarlo ahora? Respiré profundamente antes de responder. La diferencia es que sigo vivo. Durante varios segundos, ninguno habló. Finalmente dijo unas palabras que jamás olvidaré. A veces parece que se te olvida que ya eres un anciano. Aquella frase me atravesó como un cuchillo. No porque hablara de mi edad, sino porque la dijo con desprecio, con la misma mirada que tendría alguien observando un mueble viejo. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir se giró. Piénsalo bien, no puedes controlar todo para siempre. Cuando cerré la puerta, sentí que una etapa de mi vida acababa de terminar. Ya no estaba discutiendo con mi hijo. Estaba enfrentándome a un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa por adelantarse a una herencia. Esa misma noche recibí una llamada de Lucía. Lloraba desconsoladamente. «Papá, necesito verte». Su voz sonaba tan desesperada que pensé que había ocurrido una tragedia. Le dije que fuera inmediatamente. Llegó media hora después. Entró llorando. La abracé. «¿Qué ocurrió?». Entre lágrimas me respondió. «Adrián y Nicolás están furiosos porque no firmas». Fruncí el ceño. «¿Y eso?». «Dicen que si sigues cambiando de opinión van a perder una oportunidad muy importante». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué oportunidad? Lucía dudó. Miró hacia el suelo. Y terminó confesando algo que me dejó completamente helado. «Papá, ellos ya recibieron un adelanto de dinero. Prometieron vender la empresa, aunque todavía no les pertenece». Lucía terminó de hablar y el silencio se apoderó de la sala. Por un momento pensé que había escuchado mal. «¿Qué acabas de decir?». Ella comenzó a llorar con más fuerza. «Perdóname, no quería que te enteraras así». Me senté lentamente. Sentía que las piernas habían dejado de responderme. «Explícamelo desde el principio». Lucía respiró hondo. «Hace unos 3 meses, Adrián conoció a unos inversionistas. Les dijo que tú ya estabas cansado y que muy pronto él tendría el control de la empresa. Cada palabra era un golpe. ¿Y Nicolás? Él se encargó de las reuniones, preparó documentos, balances y fotografías de las instalaciones. Les hizo creer que todo estaba prácticamente cerrado. Cerré los ojos durante unos segundos. Ahora entendía por qué Nicolás había fotografiado tantos papeles. No era simple curiosidad. Estaba armando un paquete de venta. ¿Y tú?». Lucía bajó la cabeza. Yo sabía algunas cosas. Aquella respuesta me dolió más que cualquier mentira. ¿Sabías? No todo, te lo juro. Adrián solo me dijo que era un negocio y que cuando todo terminara íbamos a recibir nuestra parte. ¿Tu parte? No respondió. Las lágrimas eran suficientes para admitirlo. Sentí una decepción tan profunda que ni siquiera tuve fuerzas para gritar. Durante toda mi vida les enseñé que el dinero era consecuencia del trabajo. Ellos habían aprendido exactamente lo contrario. Creían que el dinero era consecuencia de esperar mi muerte. Me levanté y caminé hasta el retrato de Clara. Lucía permanecía detrás de mí sin atreverse a hablar. ¿Sabes cuál era el mayor sueño de tu madre? Ella negó con la cabeza. Que ustedes fueran buenas personas. Las lágrimas de Lucía aumentaron. No que fueran ricos. Ninguno de ustedes entendió eso. Después de unos minutos le pedí que se fuera. No quería discutir. Necesitaba pensar. Antes de salir se detuvo en la puerta. «Papá». No respondí. «Ten cuidado con Adrián». Aquellas palabras hicieron que me girara. «¿Por qué dices eso?». Lucía dudó. Parecía debatirse entre hablar o guardar silencio. Finalmente dijo casi en un susurro. «Porque está desesperado». «¿Desesperado por qué?». «Tiene muchas deudas». Sentí un escalofrío. «¿Qué clase de deudas?». «No lo sé exactamente. Solo escuché que debía muchísimo dinero y que si no conseguía cerrar el negocio pronto iba a meterse en problemas muy serios».
Cuando se marchó, me quedé completamente solo. Al día siguiente llamé a Ramiro. Necesito revisar todas las cuentas de la empresa. ¿Ocurrió algo? Más de lo que imaginas. Nos reunimos durante casi 5 horas. Revisamos contratos, movimientos bancarios, autorizaciones y accesos al sistema. Todo parecía normal, hasta que Ramiro abrió un archivo. Don Ezequiel. ¿Sí? Hay unas solicitudes de información financiera enviadas desde un correo que parece suyo. Fruncí el ceño. ¿Mi correo? Sí. Observé la pantalla. El remitente tenía exactamente mi nombre. Pero la dirección era diferente por una sola letra. Era una cuenta falsa. ¿Quién respondió? Ramiro tragó saliva. El departamento contable. Pensaron que era usted. Sentí un vacío en el pecho. ¿Qué enviaron? Estados financieros, inventarios, proyecciones. Prácticamente toda la información estratégica de la empresa. Me llevé una mano a la frente. Era evidente quién estaba detrás de aquello. Solo alguien cercano conocía esos detalles. ¿Cuándo ocurrió? Hace 2 semanas. Salimos inmediatamente hacia el departamento de sistemas. El encargado revisó los registros. No tardó mucho en encontrar algo. La cuenta falsa fue creada desde una conexión ubicada muy cerca de aquí. ¿Puedes saber desde dónde exactamente? El hombre amplió un mapa. Luego señaló un punto. Sentí un nudo en la garganta. Era un edificio de oficinas que yo conocía perfectamente. Allí trabajaba uno de los mejores amigos de Adrián. No podía seguir creyendo en coincidencias. Esa misma tarde decidí no regresar directamente a casa. Fui al cementerio. Me senté frente a la tumba de Clara. Llevaba meses sin hacerlo. Vieja. Las palabras salieron casi solas. No sé qué hice mal. El viento movía suavemente las flores. Trabajé toda mi vida para ellos. Les di estudios. Les di oportunidades. Les pagué errores que jamás debí pagar. Y ahora quieren quitarme hasta el último pedazo de tranquilidad. Permanecí allí casi 1 hora. Al levantarme sentí algo diferente. No era tristeza. Era determinación. Había pasado demasiado tiempo intentando salvar una relación que solo existía de mi parte. Ya no podía seguir actuando como un padre que cerraba los ojos ante todo. Tenía que empezar a actuar como el dueño de su vida. Al regresar a casa encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Lo abrí. Dentro había varias fotografías. La primera mostraba a Adrián entrando a una cafetería. La segunda a Nicolás sentado frente a 2 hombres de traje. La tercera me dejó helado. Los 3 estaban reunidos con un empresario muy conocido por comprar compañías en crisis para luego despedir a la mayoría de los empleados. Reconocí inmediatamente aquel rostro. Hacía años había intentado comprar mi empresa y yo me había negado. Detrás de una de las fotografías había una frase escrita a mano. No confíe en ellos, la reunión definitiva será este viernes. No había firma. No había ninguna pista. Solo esa advertencia. Miré el calendario. Faltaban apenas 2 días para el viernes. 2 días para descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar mis propios hijos. Y por primera vez comprendí que si no actuaba antes que ellos, no solo podía perder la empresa que construí durante 40 años, también podía perder algo mucho más importante, mi libertad. Pero la dirección era diferente por una sola letra. Era una cuenta falsa. ¿Quién respondió? Ramiro tragó saliva. El departamento contable. Pensaron que era usted. Sentí un vacío en el pecho. ¿Qué enviaron? Estados financieros, inventarios, proyecciones. Prácticamente toda la información estratégica de la empresa. Me llevé una mano a la frente. Era evidente quién estaba detrás de aquello. Solo alguien cercano conocía esos detalles. ¿Cuándo ocurrió? Hace 2 semanas. Salimos inmediatamente hacia el departamento de sistemas. El encargado revisó los registros. No tardó mucho en encontrar algo. La cuenta falsa fue creada desde una conexión ubicada muy cerca de aquí. ¿Puedes saber desde dónde exactamente? El hombre amplió un mapa. Luego señaló un punto. Sentí un nudo en la garganta. Era un edificio de oficinas que yo conocía perfectamente. Allí trabajaba uno de los mejores amigos de Adrián. No podía seguir creyendo en coincidencias. Esa misma tarde decidí no regresar directamente a casa. Fui al cementerio. Me senté frente a la tumba de Clara. Llevaba meses sin hacerlo. Vieja. Las palabras salieron casi solas. No sé qué hice mal. El viento movía suavemente las flores. Trabajé toda mi vida para ellos. Les di estudios. Les di oportunidades. Les pagué errores que jamás debí pagar. Y ahora quieren quitarme hasta el último pedazo de tranquilidad. Permanecí allí casi 1 hora. Al levantarme sentí algo diferente. No era tristeza. Era determinación. Había pasado demasiado tiempo intentando salvar una relación que solo existía de mi parte. Ya no podía seguir actuando como un padre que cerraba los ojos ante todo. Tenía que empezar a actuar como el dueño de su vida. Al regresar a casa encontré un sobre debajo de la puerta.
No tenía remitente. Lo abrí. Dentro había varias fotografías. La primera mostraba a Adrián entrando a una cafetería. La segunda a Nicolás sentado frente a dos hombres de traje. La tercera me dejó helado. Los tres estaban reunidos con un empresario muy conocido por comprar compañías en crisis para luego despedir a la mayoría de los empleados. Reconocí inmediatamente aquel rostro. Hacía años había intentado comprar mi empresa y yo me había negado. Detrás de una de las fotografías había una frase escrita a mano. No confíe en ellos, la reunión definitiva será este viernes. No había firma. No había ninguna pista. Solo esa advertencia. Miré el calendario. Faltaban apenas 2 días para el viernes. 2 días para descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar mis propios hijos. Y por primera vez comprendí que si no actuaba antes que ellos, no solo podía perder la empresa que construí durante 40 años, también podía perder algo mucho más importante, mi libertad. No entiendo. Saqué lentamente el sobre con las fotografías y lo coloqué sobre la mesa. Los tres las reconocieron al instante. Nadie habló. ¿Quieren explicarme por qué estaban negociando la venta de una empresa que no les pertenece? El silencio era absoluto. ¿O por qué ofrecían una casa cuyo dueño sigue vivo? Lucía comenzó a llorar. Nicolás bajó la cabeza. Pero Adrián decidió seguir mintiendo. Eso no significa nada. Entonces, Esteban abrió una carpeta. Aquí tenemos copias de los correos falsificados, las solicitudes de información confidencial, las declaraciones de varios testigos y los registros de las reuniones con los compradores. Adrián perdió el color del rostro. Ramiro añadió, también tenemos pruebas de que recibieron un anticipo económico prometiendo una operación para la cual no tenían autorización. La habitación quedó completamente en silencio. Por primera vez vi miedo en los ojos de mis hijos. No el miedo de perderme, el miedo de enfrentar las consecuencias. Adrián se levantó de golpe. Todo esto es culpa tuya. Si hubieras entregado la empresa cuando te lo pedimos, nada de esto habría pasado. Lo miré fijamente y comprendí que ya no estaba hablando con el niño al que enseñé a montar bicicleta. Estaba frente a un hombre que había decidido culpar a los demás de sus propias decisiones. Me levanté despacio. No, Adrián. Mi voz sonó más firme que nunca. Esto ocurrió porque confundiste la herencia con un derecho y el respeto con una obligación. Nadie dijo una palabra. Continué. Durante años pensé que mi mayor legado sería esta empresa. Me equivoqué. Mi verdadero legado eran los valores que intenté enseñarles. Y hoy entiendo que el dinero puede recuperarse. Los principios, no. Tomé los documentos recién firmados y los dejé sobre la mesa. Desde este momento ninguno de ustedes puede vender una sola propiedad, representar a la empresa o tomar decisiones sobre mi patrimonio. Adrián intentó tomar los papeles. Esteban lo detuvo. Todo está inscrito legalmente. No hay nada que puedan hacer. La rabia de Adrián era evidente. Nicolás rompió el silencio. Papá, cometimos un error. Lo observé. Por primera vez parecía sincero. No. Cometieron cientos de errores. Y cada uno eligió seguir avanzando. Lucía se acercó llorando. Perdóname. La abracé. No porque hubiera olvidado, sino porque comprendí que el perdón no elimina las consecuencias. Solo libera el corazón de quien decide otorgarlo. Pasaron varios meses. Adrián tuvo que responder por las deudas que él mismo había generado. Vendió sus vehículos, cambió de estilo de vida y por primera vez en décadas consiguió un empleo estable. Nicolás dejó de buscar atajos. Comenzó a trabajar desde abajo en otra empresa, donde nadie conocía su apellido. Aprendió que el respeto no se hereda, se gana. Lucía decidió terminar la carrera universitaria que había abandonado años atrás.